Vamos a comenzar nuestro estudio. El hermano, yo le dije al hermano, pues no tengo en realidad una lectura porque tengo muchísimos versículos. Entonces el hermano, para dar la lectura, escogió el Juan 12. Y resulta que él lo escogió así al azar, o es lo que Dios puso en su corazón, no sé. Pero una cosa que nosotros vimos en la lectura, cosa que no vamos a tocar en nuestro estudio hasta en la tarde. Vamos a hablar acerca de la glorificación de Dios hoy en la tarde, que es una extensión de lo que vamos a ver esta mañana. Y observen lo que leímos ya en Juan capítulo 12 y versículo 23. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces vamos a tocar el punto de la glorificación esta tarde. Entonces sería como la segunda parte de nuestro estudio esta mañana. Muy bien, el pastor Brucci allá en Colima, él me habló por teléfono sabiendo que íbamos a tener la conferencia, y nos dice: el tema de la conferencia va a ser amando la verdad, amando la verdad, amar la verdad. Dice, ese es el tema de la conferencia. Dije, ok, es muy buen tema. No me puse a pensar, pues, amar la verdad, pues, ok. Vamos entonces que hacer algunas definiciones, y lo vamos a hacer de una forma tópica, es decir, de una forma más doctrinal. Por eso el gran número de versículos que vamos a estar estudiando, tanto ahorita en la mañana como también en la tarde. Entonces, cuando yo me puse a pensar, bueno, vamos a definir qué es la verdad. Vamos a definir qué es la verdad. Lo primero que hice es agarrar un diccionario. Eso es lo más usual cuando buscas una definición. Vas al diccionario. Ahí en mi oficina yo tengo un diccionario que se llama el Gran Diccionario de la Lengua Española. Y yo en ese diccionario busqué la definición de la palabra verdad. Y tiene varias definiciones, pero agarré los dos principales. La primera definición que da el diccionario de la Gran Lengua Española es adecuación a la realidad con lo que se dice, piensa o siente de ella. Otra vez, según este diccionario dice que la verdad es adecuación a la realidad con lo que se dice, piensa o siente de ella. Yo me puse a pensar, pero espérame, esa definición entonces dice, ciertamente lo que está diciendo es que la verdad depende de lo que yo piense o sienta de una cosa. En otras palabras, si yo siento que eso está mal, entonces yo puedo decir está mal, aunque en realidad está bien. ¿Sí? Entonces esa definición no es aceptable, porque dice que yo adecuo una realidad de acuerdo a lo que yo digo, pienso o siento de esa realidad. Por lo tanto, esa definición es totalmente basura. Porque la realidad o la verdad no depende de mi opinión o lo que yo piense o lo que yo siente. Entonces esa definición es total basura. No me sirve. Eso implica que la realidad depende de mi opinión. La segunda definición que tiene ese diccionario es juicio o proposición que no se puede negar de modo racional. Es una verdad científica. Ok. Ese ya me gusta un poquito más. La realidad científica. ¿Okay? Nosotros hemos adquirido grandes cosas a causa de la ciencia. La humanidad ha tenido grandes verdades reveladas a nosotros por parte de la ciencia. Esto es un hecho innegable. ¿Okay? Sin embargo, la ciencia viene por medio de ¿quién? De Dios. Porque la ciencia depende de la creación. Y la creación la trajo Dios. Entonces, esa definición me gustó mucho más. Okay. El problema, sin embargo, con estas definiciones es que dejan mucho que desear. Especialmente la primera definición, que es total basura. Okay. Entonces, yo no estuve satisfecho con esas definiciones. Por lo tanto, agarré otro diccionario. Este diccionario que yo agarré es un diccionario teológico. Se llama Diccionario Teológico de Elwell.
Elwell. Ahora, ese diccionario teológico no es de los mejores. De hecho, es un diccionario medio. ¿Okay? Pero me gustó y me encantó la definición de la verdad de ese diccionario teológico. Según ese diccionario teológico, el de Elwell, dice: la palabra de Dios es verdad, la cual nos lleva a la verdad, quien es Cristo, por medio del Espíritu Santo, quien es la verdad, el cual fue enviado por Dios Padre, quien es la verdad. ¡Wow! Esa definición me encantó de qué es la verdad. Entonces, el diccionario Elwell, otra vez que no es el mejor de los diccionarios teológicos, pero observen lo que dice. Dice que la palabra de Dios es verdad, que Dios Padre es verdad, que Dios Espíritu Santo es verdad y que Dios Hijo es verdad. Lo leo nuevamente. Según el diccionario Elwell, la verdad es: la palabra de Dios es verdad, la cual nos lleva a la verdad, quien es Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, que es verdad, el cual fue enviado por Dios, la verdad. Wow. Por lo tanto, este último es la definición con la cual vamos a estudiar este asunto de la verdad, del amor de la verdad en esta mañana y posteriormente en la tarde. Ahora, ahorita en la mañana nos vamos a enfocar casi de forma exclusiva con la palabra es verdad. En la tarde vamos a ver Dios Padre, que es verdad, Dios Hijo, que es verdad, Dios Espíritu Santo, que es verdad. Entonces ahorita nos vamos a enfocar únicamente en su palabra es verdad. Entonces, de los 4, hoy nada más vamos a ver, o esta mañana vamos a ver únicamente la palabra Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Los vemos por la tarde. Entonces vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido estar aquí en su casa de oración, alabando, glorificando su nombre. Gracias, Señor, por la salvación que usted nos ha dado por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Señor, le estamos pidiendo por aquellos hermanos que están por parte de nuestra iglesia trabajando en las diversas misiones. Damos gracias por el hermano Félix, la hermana Ofelia, Israel y el hermano Salvador Lara, que están trabajando allá en el poblado de Libertad. Señor, ellos han estado trabajando duro allá en ese lugar y usted, Señor, estamos viendo los frutos suyos, Señor, ahí. También le damos gracias por al hermano Armando, la hermana Rebeca, el hermano Omar y la hermana Diana, que se encuentran esta mañana en la misión allá en Buenavista. Te pido, Señor, que les dé sabiduría y que ellos puedan llevar a cabo las cosas conforme su voluntad. Gracias, Señor, por esta su iglesia local y, Señor, gracias también por, aquí tenemos al pastor Moy, al hermano, su familia, al hermano Miguel, que nos acompañan esta mañana. Damos gracias también por la iglesia de Tala. Te pedimos, Señor, y gracias porque su provisión para ese templo, para nuestros hermanos allá. Gracias por todo lo que nos ha dado en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con algo. Estamos hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? Ya dijimos, la Biblia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero la verdad no es un sentimiento, no es un pensamiento, no es una acción. La verdad es la innegable realidad de que la verdad es una persona. La verdad es una persona, la persona de Dios. Otra vez, si tú quisieras en tus propias palabras definir lo que es verdad, no es una acción, no es un pensamiento. Es la realidad innegable de Dios. La Biblia es la verdad. Como mencioné, vamos a ver un montón de versículos, entonces espero que puedan seguir rápidamente con sus Biblias. Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 17, nos dice la palabra de nuestro Señor Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 6 y versículo 7. Nos dice la Escritura en el 6:7:
en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, palabra de verdad. También lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien o traza bien la palabra de verdad. Y hay muchos otros versículos que nos indican que la palabra de Dios es verdad. También Santiago 1:18, si usted gusta ir para allá. Vamos a verlo rápidamente. Santiago 1:18 nos dice lo siguiente: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ese versículo lo vamos a volver a utilizar, el Santiago 1:18, en unos momentos más. Pero usted podrá decir, bueno, si entonces la verdad es una persona, porque es lo que acabamos de decir, que la verdad es una persona, no es una acción, no es un sentimiento, no es un pensamiento, no es un estado de ánimo, un estado de ser. Si es una persona, entonces ¿por qué digo que la Biblia entonces es verdad? Si la Biblia no es una persona. Dice, la palabra no es una persona, no es viva. Usted podría decir, es un pedazo de literatura. Los escritores fueron hombres, 40 hombres escribieron. Sí, 40 hombres escribieron, el autor fue uno. Y dice la palabra de Dios que su palabra es viva y eficaz, o es decir, viva y activa. Y vamos a tocar esos puntos. ¿Por qué decimos, o por qué la Biblia dice que la Biblia está viva? ¿Y por qué dice que no nada más está viva, sino que es eficaz o activa? ¿Okay? Vamos a verlo. Hebreos 4:12. Vamos rápidamente a Hebreos 4:12 y ahí leemos lo siguiente. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o como mencioné, activa. Es otra forma de ver esa palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es eficaz o activa en mí. Es eficaz o activa en mí. Penetra hasta mi alma, penetra hasta mis coyunturas, los tuétanos. Es decir, que cuando tú estudias la palabra de Dios, esta automáticamente hace un cambio en ti. Es activo en tu vida, eficaz en tu vida. Al leerlo, al estudiarlo, debe de haber cambios. Miren, yo puedo leer Shakespeare, puedo leer Octavio Paz, Pablo Neruda, Amado Nervo, Cervantes, Hemingway, Fedor Dostoyevsky. Y yo puedo leer todos esos autores y no hacen un cambio activo en mí. No hay cambio en mi vida por yo leer esas novelas o esos escritos. No me ayudan, o sea, me entretienen. Digo, para eso son. Tú lees una novela de cualquiera de esos autores y te entretiene. Es como ver la tele, pero no hace un cambio en ti. Es entretenimiento únicamente. Pero la palabra de Dios verdaderamente hace cambios. Pero vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí podemos ver que la salvación, la nueva vida, mi vida nueva, el nuevo nacimiento, viene por medio de la palabra de verdad. Eso es lo que dice. Entonces la palabra de Dios me hace renacer. Y el otro versículo que vimos al principio que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces no solamente es eficaz o activa porque yo soy renacido por medio del estudio de la palabra, al conocer a Cristo Jesús como mi Salvador, la verdad,
sino que después de haber sido renacido, yo soy santificado progresivamente en esa misma palabra. Por eso es que es palabra eficaz o activa, porque hace cambios en mí. Desde que me ha hecho renacer y posteriormente me santifica en esa misma verdad de su palabra. Ahora, ¿por qué dice que es viva? Y aquí en 1 Pedro dice que permanece para siempre. Y ya leímos el de Hebreos que también dice que es viva. Déjenme decirles, está viva porque su autor está vivo. Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, fue muerto, pero resucitó en gloria. Shakespeare murió, Amado Nervo murió, Pablo Greñuda murió, Neruda, perdón, Dostoyevsky, John Milton, el que usted quiera, murió. ¿Y saben qué? Sus palabras murieron con ellos. No son palabras vivas porque el autor ha fallecido. En el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él murió pero resucitó. Por lo tanto, sus palabras siguen activas hoy porque su autor, su Señor, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, viven para siempre. Y por eso es que dice la palabra que no solamente es viva, como vimos en 1 Pedro 1:23, sino que permanece para siempre. También lo podemos ver en Isaías capítulo 40 y versículo 8. Isaías 48, que es uno de mis versículos favoritos, de hecho lo tenemos aquí afuera pintado en el rotulado, dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. Es decir, que todo va a dejar de ser, pero la palabra de Dios permanece eternamente. ¿Por qué? Porque su autor es eterno, porque el autor vive para siempre. Él no muere, sus palabras no murieron con él. Serán lo único que permanezca en la eternidad. Su palabra será para siempre porque Él es eterno. Ciertamente uno de los atributos de nuestro Señor Dios. Entonces no es nuestra intención meternos en el asunto de los atributos de Dios esta mañana, pero ese es uno de los muchos atributos de Dios. Él es eterno, es infinito. Él existía siempre desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y nunca fue creado. A Él creó todas las cosas. Nunca morirá. Su palabra será eterna, porque su autor es eterno. De hecho, la palabra está viva, como ya mencioné, porque Cristo está vivo. Simplemente lo podemos ver en Juan 1:1. Si no se sabe Juan 1:1, les sugiero que se lo memorice. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Eso dice en español, en nuestra versión de Reina Valera 60, la cual viene de un manuscrito que dice membra en griego. En otras versiones, dependiendo del manuscrito, no dice verbo, dice palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Y esos manuscritos vienen de la palabra logos. Entonces nuestro manuscrito, del cual sale nuestra Reina Valera, no dice logos, dice membra. En otros manuscritos no dice membra, dice logos. Pero la realidad es que Dios, Cristo, es la palabra, porque Él es su palabra eterna. Pero en el membra es un verbo, es decir, su palabra en acción, porque eso es un verbo, es una acción. Entonces Cristo Jesús es la palabra viva en acción de Dios. ¿Por qué en acción? Porque es eficaz, porque es activa, porque hace cambios en mi vida. Su palabra es verdadera porque el Evangelio es verdadero.
Cristo mismo, su persona, en su muerte, resurrección y ascensión, lo que es el Evangelio, es verdadero. Vamos a verlo, Gálatas, capítulo 2, versículo 5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. También lo podemos ver en Efesios más adelante. Vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 13. Nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El evangelio es verdad, su palabra es verdad. Y por medio de la palabra somos renacidos, somos hechos santos, somos santificados progresivamente, por medio del cual adquirimos al Espíritu Santo de verdad. También lo podemos ver en Colosenses, capítulo 1 y versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio. Entonces, ¿qué es verdad? Verdad es una persona. La verdad es su palabra, porque esta es viva, es eterna, porque su autor es eterna. Es el único pedazo de literatura en el planeta que es activo y eficaz en mi vida. ¿Por qué? Porque esta, su palabra de verdad, por medio del Evangelio que es verdad, me trae a la verdad de Cristo, de la verdad de Dios Padre y la verdad del Espíritu Santo. Posterior al nuevo nacimiento, como mencioné, posterior al nuevo nacimiento, por medio de la verdad, nos alimentamos por medio de ella, para nuestro sustento en el crecimiento de la verdad. No tan solo es, sí, ya he renacido, acepté a Cristo por medio de ella y ya es suficiente. No. Es leerla y estudiarla todos los días, como un bebé que desea ese alimento. El hermano Alex Galaviz habló de este punto durante la conferencia, y él dio precisamente la ilustración de un bebé. Él dijo, él tiene 2 hijas, ya están grandes. Creo que la hija más chica que tiene como 15 y la otra tiene 20, 21, por ahí así. Y el pastor Alejandro dijo, pues cuando mis niñas estaban chiquitas, dice, no sabía cómo callarlas, eran bien chillonas. Y lo único que les traía solaz, lo único que las hacía que ellas se callaran, era el alimento. Eso es exactamente lo que nosotros necesitamos, estar callados de nuestras opiniones, callados de lo que nosotros pensamos que creemos de la Biblia y lo que pensamos que creemos de Dios, y realmente simplemente comer y comer y comer y comer. Mantente callado y aprende, porque si no estás comiendo, lo único que estás haciendo ruido, chillando. Es que así yo no creo. A mí no me importa un pepino lo que tú creas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Estás haciendo ruido, pero no sabes lo que dice. Aliméntate, susténtate, crece. Vamos a ver algunos versículos. No veo nada. 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. 10:4 nos dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La Biblia, la verdad, me habla de la persona de Cristo. Cristo mismo dijo, si beben de mi agua no tendrán sed jamás, y nosotros bebemos de esa agua, y continuamos bebiendo de esa agua, y continuamos comiendo de ese pan, para la nutrición espiritual. También lo podemos ver en Hebreos capítulo 5.
Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, ponte a comer la palabra de Dios. La Biblia no se lee como un periódico. Yo he escuchado a muchas personas diciendo, ay, yo he leído la Biblia al derecho y al revés 5 veces en mi vida. Ay, estoy tan feliz por haber leído toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. 5 veces la he leído. Ah, qué bueno. ¿Qué aprendiste? La gente lee la Biblia como si fuera un periódico. Nosotros estudiamos la Biblia para crecimiento. Si tú nada más la lees por leer capítulo tras capítulo tras capítulo para decir que la leíste, entonces déjame decirte que no te sirvió de absolutamente nada. Estudia para que ésta sea eficaz y activa en tu vida. Lee el mismo capítulo 100 veces. Y analiza todo lo que dice con la misma palabra. Comparando lo espiritual a lo espiritual. Busca referencias. Crece. Consumimos entonces de la verdad de su palabra para eficazmente ser santificados progresivamente por ella, como ya vimos en Juan capítulo 17, versículo 17. Y esta obra de santificación por medio de la palabra y el Espíritu Santo es para que cada día seamos más como la verdad, quien es Cristo. Efesios capítulo 4 y versículo 5. Efesios 4, 5 es hermoso. Vamos a ver Efesios 4, 5. Efesios 4, 5 nos dice, un Señor, sí, pero ese no es el que... 4:15, perdón. 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Entonces yo estudio la verdad para ser más como la verdad. Y la verdad es una persona, la persona de Dios, en sus 3 personas. Y saben que muchas personas dicen, ay, sí, Dios es verdad y yo le amo, ay, le amo tanto. Dios, un Dios de amor, Dios de misericordia. Con Él todo es rosita, bombones y unicornios y arcoíris por todas partes, con mi Señor Jesús. Piensan que nuestro Señor Jesucristo de los evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es puro amor y que Él no lastimó a nadie, Él se los agarraba a latigazos. Y vemos los juicios de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo volteaba mesas. Y vemos que nuestro Señor Jesucristo llamaba a las personas demonios y diablos y de todo. Víboras. ¿Por qué? Se les olvida esa parte. Se les olvida que nuestro Señor Dios Jesús
No solamente es de color rosita y todo bonito con Cristo, sino que se nos olvida que nuestro Señor Jesucristo es juez justo. Tanto así que nuestro Señor Jesús, con el poder de su palabra en un tiempo futuro, va a matar a la mayoría de la humanidad, a casi toda carne. Dios Jesús los va a matar. Así. Y cuando Él manche sus vestidos con la sangre de ellos, que va a parecer como si Él pisara en un lagar, cuando Él termine y toda la sangre esté escurriendo y cadáveres haya por todas partes del planeta, cuando esto suceda, Él va a decir: a ver, ustedes, aves de rapiña, vengan y coman de este banquete de reyes y de siervos y de gente importante que yo les he preparado para ustedes. Vengan y sáquenle los ojos y consuman de su carne. ¿Por qué? Porque Dios es juez y su justicia es verdad. Vamos a ver que su justicia también es verdad. Apocalipsis capítulo 16. Versículos, vamos a empezar con versículos 7. 16:7 nos dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Pero a nadie le gusta pensar en un Dios así, en un Dios de justicia, en un Dios que da de latigazos, en un Dios que va a matar por el poder de su palabra a casi todo ser humano en el globo terráqueo en años a futuro. No quieren eso. Quieren el Dios, el Jesús donde todo está rosita. Pero dices: Jesús es Dios, juez, justo, y sus juicios son verdaderos. También lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Bueno, todo es tiempo futuro, escatológico, pero el punto es que sus juicios son justos. Nuestro Señor Dios es un Dios temible. Es un Dios digno que impone temor. Y todavía hay aquellos que levantan el puño a Dios y se atreven a decir: ¡eres injusto! Sus juicios son verdaderos, porque Él es verdadero, porque su Espíritu es verdadero, porque Dios Padre es verdadero, porque su palabra es verdadera, porque sus mandamientos son verdaderos. Ahora que hemos definido lo que es la verdad, que hemos visto su palabra es verdad, Dios Padre es verdad, Dios Hijo es verdad, Dios Espíritu Santo es verdad, sus mandamientos son verdad, sus juicios son verdad. Ya que hemos visto todo eso, ahora vamos a ver qué es el amor. Recuerden, el título de esto es Amando la verdad. Ya vimos la definición de la verdad. Ahora vamos a ver la definición del amor. Hemos observado que la verdad es una persona. La persona de Dios Trino es la verdad. Ahora vamos a ver qué es el amor. Recuerden, el tema es amor a la verdad. Según el diccionario de la gran lengua española, el amor es un sentimiento de afecto y pasión experimentado por una persona hacia otra. Nuevamente, según el diccionario de la gran lengua española, es un sentimiento de afecto y pasión experimentado por una persona hacia otra. La segunda definición de ese mismo diccionario es inclinación o afecto hacia una cosa o persona. Inclinación o afecto hacia una cosa o persona.
Hay un problema, sin embargo, con esto, con estas dos definiciones. Estas definiciones, si tú realmente las aplicas, en realidad están hablando, como ya sabemos, el amor eros, el amor fileo, el amor storge. Podemos aplicar esas dos a estos tres tipos de amor. Pero esas no aplican a lo que es el amor agape. Esta definición no tiene nada que ver con el amor de Dios. Ambas definiciones nada más tocan agape, eros, fileos y storge. No aplican a agape. La Biblia nos dice que así como la verdad es una persona, el amor también es una persona. 1 Juan capítulo 4 y versículo 8, ¿qué nos dice? Dios es amor. 1 Juan 4, 8 dice eso. Dios es amor. En otras palabras, el amor es una persona. Entonces, la verdad es una persona y el amor es una persona. Entonces, cuando decimos ama la verdad, realmente lo que estamos, o donde debería estar nuestro enfoque es Dios. El amor es Dios. La verdad es Dios. Dios. Amar la verdad. Dios. No, otra vez, el amor es un individuo. Déjenme decirles, Él no solamente, tenemos que entender, Él no es la fuente del amor. Él es amor. Entiendan, su persona misma es amor. Y cualquier concepto que nosotros tengamos del amor, sea eros, sea fileo, eros no, pero fileo, sea storge y agape, todo amor que nosotros consideremos amor, realmente viene de aquel quien es el amor mismo, Dios. Para nosotros que hemos sido salvos por Él, para nosotros que hemos sido receptores de su gracia, dice la Biblia que nosotros estamos en Cristo. Y Él ha extendido ese amor para con nosotros, en amor agape. Y es ese amor que nos lleva a la acción. Porque recuerden que el amor, en efecto, es una acción. Muchos lo toman como un sentimiento. ¡Ay, sí, está bien bonito! ¡Ay, estoy enamoradísimo de mi güero! Hay un algoncito. ¡Ay, qué bonito! Eso no es amor. Amor es acción, traído por Dios. Porque Él ha extendido su amor en nosotros al ponernos en Cristo Jesús. Y hemos comprendido lo que es el verdadero amor después de haber sido dados la gracia. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En otras palabras, el amor me lleva a la acción de obedecer. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, el verdadero amor es puesta en acción. Si no hay obediencia, sujeción, sumisión, entonces verdaderamente no hay amor.
Solamente si hay sujeción, si hay sumisión, si hay obediencia, si hay acción, solamente eso me comprueba entonces que verdaderamente amas. La obediencia es guardar sus mandamientos, como ya dijimos, sus mandamientos son verdad. Pero vamos a ver los versículos, no los habíamos visto, vamos a verlos ahorita. Romanos, capítulo 2, y versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Ok. No, pero ese no es el versículo que quería. ¿Sí es ese? Bueno. Vamos a ver otro. Juan capítulo 14, capítulos 16 al 21. Juan capítulo 14, versículo 16 al 21 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ahí está, el Espíritu es verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros que le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Otra vez, Él es eterno, su palabra es eterna, porque Él es eterno, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tenéis mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, amar es obedecer, amar es acción. ¿Por qué? Porque Dios es amor y ha compartido ese amor para conmigo, y ese amor me lleva a obedecerle por medio del Espíritu de verdad. Y si yo hago eso, eso realmente implica que yo soy verdaderamente su hijo. Pero si esa verdad no está en acción, considera tu salvación. Considera si tienes amor a la verdad. Considera si tienes a Dios, Dios. La verdad es una persona, el amor es una persona. Y si tú estás en Cristo, tú debes de tener ese mismo amor. Y ese amor es obediencia a la verdad. Este mensaje de ahorita en la mañana va a ser algo corto, el de la tarde va a ser más extenso. Entonces vamos a terminar con esto. ¿Cuál es el resultado de no amar a la verdad? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el resultado de no tener a Dios? Dios. Amor ni la verdad. ¿Cuál es el resultado de no amar a la verdad? Segunda de Tesalonicenses. Y ya me lo robaron de mi Biblia. Ok. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, se pierden, ¿cómo? Pues en el infierno. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. No lo recibieron. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, que no conocieron ni el amor, Dios, y tampoco conocieron la verdad, Dios. ¿Cuál es el resultado? Se perdieron en el infierno. No van a ser salvos. Este es el problema, este es el resultado de no amar a la verdad. Porque no estás en Cristo, porque no has conocido la persona de Dios, amor, ni has conocido a la persona de Dios, la verdad.
un último versículo para corroborar eso y terminamos. Primera Corintios, 1 Corintios, capítulo 16 y versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Si no amas a Dios, si no amas a la verdad, te vas a quedar aquí, no vas a ser arrebatado. El Señor viene, y aquellos que no han conocido a Dios y a Dios, es decir, el amor y la verdad, van a quedarse aquí cuando nuestro Señor Jesucristo venga a llevarnos. O se van a perder en el infierno. Son las únicas dos. Esos son los resultados de no amar a la verdad. Porque no han conocido a Dios, amor, y no han conocido a Dios, la verdad. Entonces vamos a darle un repaso. ¿Qué es la verdad? La verdad es una persona. La verdad es su palabra, porque es viva y eficaz, activa. La verdad es la persona de Dios Padre. La verdad es la persona de Dios Hijo. La verdad es la persona de Dios Espíritu Santo. La verdad son sus juicios. La verdad son sus mandamientos. ¿Y qué es el amor? El amor también es una persona, la persona de Dios. Y porque Él es amor, Él ha extendido ese amor para sus escogidos, para nosotros que estamos en Cristo. Pero para los que no han conocido a Dios y a Dios, es decir, amor y su verdad, nada más tienen dos cosas: o se van al infierno o se quedan aquí para la tribulación y posterior al infierno. No hay opción. Por lo tanto, ya sabemos qué es la verdad. Ahora, quiero que entiendan, no pretendo explicarles todo acerca de la verdad porque es imposible ver en una conferencia de 3-4 días. No se puede abarcar todo, mucho menos en un par de servicios en un domingo. Pero entiendan que la verdad y el amor es una persona, la persona misma de Dios. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted es verdad, porque usted es amor y porque usted ha extendido ese amor a su objeto de su amor, que somos los elegidos de todos los tiempos, de todas las edades. Gracias, Señor, por haber tenido misericordia sobre nosotros, sus hijos, en habernos manifestado la obra de su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.